noticia del día tiene que ver con la negativa de Macri. Dice que no pidieron permiso. Yo, por lo menos hasta esta mañana era así, no sé si a la tarde habrá cambiado. Sí. Que no habían pedido permiso para hacer la marcha del 29 de abril en la 9 de julio. Quería saber si pidieron permiso, Sí, si no. el permiso se pidió. Pero bueno, creo que Macri es coherente con su posición antipueblo. ¿Por qué? Porque justamente el 29 de abril se va a manifestar el pueblo. Más de 1 millón de personas, de trabajadores se van a manifestar. Y creo que es coherente Macri con esta negativa o con esta posición que asume en cuanto a esta cuestión. Y más allá de la cuestión de la obvia diferencia ideológica con Macri, ¿por qué se decide hacer esto el 29 y no el feriado? El 1 de mayo. Porque es el 1 de mayo que cae. Ah, estamos en un problema muy serio. Creo que cae domingo. Pero cae feriado. Ah, feriado ¿Qué es, problema serio tenemos, no? Mirá que uno grita rápido. Tengo que agarrar ¿no? el almanaque. Y buscá, fácil. ¿Qué cae el 1 de mayo? Acá se quedó el reportaje. Creo que un viernes es, y justamente se trata de hacer un día hábil para que se puedan expresar los trabajadores, porque se puedan en rigor, expresar en yo no sepa claramente que acá el primero. Perdón, No, pero perdón, sí sé otra cosa, pero perdón, sí sé por qué te lo pregunto, porque sé que no es un día hábil, porque sé que el acto es en un día hábil, y la verdad es que para la Ciudad de Buenos Aires, como sabés, para la Ciudad de Buenos Aires, para la Ciudad de Buenos Aires es un bloque importante meter 1 millón de personas en la 9 de julio, un día hábil. Bueno, no, pero justamente se busca eso para que el acto sea masivo y que se puedan expresar la mayor cantidad de trabajadores. Creo que el 1 de mayo, no sé si cae domingo, y se entiende que es un día para que descansen los trabajadores. Entonces se busca la masividad del acto, que de hecho se va a dar de esta manera. Contame cómo es el diálogo o la presión, como lo plantean otros, o el intercambio, según el cual la CGT está pidiendo espacios en las listas y en la fórmula presidencial, en algún caso impulsando a Recalde. Yo leí por ahí también que Vudú era un candidato a vicepresidente posible, cercano al sector de ustedes. Quería saber... No a vicepresidente, Vudú... No, sabemos, no, yo sé que es precandidato, estuvo anoche, yo sé que es precandidato a jefe de gobierno. Lo que te decía es que, así como se supo de Recalde, sonó también, desmentímelo si no, pero sonó también que Vudú era un candidato a vicepresidente y le caía bien el sector de ustedes. Yo no sentí que... Ok, bueno. El vicepresidente no sentí... No, pero, o sea, esto me da lugar un poco a explicar cuál es el concepto que tenemos nosotros sobre el sindicalismo. Yo creo que, primero, descarto el término presión porque no existe. Cuando vos te referís a presión, diálogo, yo opto por diálogo. Existe un diálogo y es a partir del proceso que naturalmente se tiene que dar, si hablamos de profundizar e institucionalizar el modelo, como bien hacía referencia la presidenta la semana pasada en Córdoba. Entonces, si tenemos en cuenta que el modelo se tiene que profundizar, que hay un montón de medidas que hay que tomar para profundizarlo, para llegar a esta finalidad, o sea, el trabajador tiene que ocupar un lugar fundamental, y yo creo que fundamental y protagónico, y yo creo que no podemos entender ese lugar protagónico del trabajador limitado a lo estrictamente gremial. Por eso nosotros concebimos este sindicalismo integral. Por eso el otro día, leyendo, encontré una frase que justamente se adecúa a, por ahí, la concepción que tenemos sobre el sindicalismo y que es la teoría política no es una ciencia enigmática cuya jerarquía cabalística corresponde o es patrimonio de un grupo de iniciados, sino es algo que está contenido justamente en las masas. Y hablamos del sindicalismo integral cuando hablamos del trabajador hacia los diferentes sectores, hacia los diferentes aspectos de la política y no limitado justamente a la discusión paritaria o a la administración de una obra social o a lo meramente o a lo estrictamente gremial. Hablamos del trabajador hacia la política y más en un proceso de esta naturaleza que se inició en el año 2003, que pone al trabajador, como también bien lo dijo Cristina, el 14 de septiembre del año pasado, en un lugar protagónico, que fue uno de los logros más importantes de este gobierno. Poner al trabajador en un lugar protagónico, en donde pueda recuperar la dignidad, donde pudo recuperar parte de la dignidad y donde tiene la posibilidad de proyectarse hacia la política. Claramente, nosotros, teniendo en cuenta todas estas cuestiones que te enumeré, vamos a tener pretensiones de
que hombres del movimiento obrero de extracción gremial ocupen lugares en las listas, pero es el propio proceso el que nos obliga naturalmente a hacer este planteo. Y no se trata de presión, se trata de, como te decía hace un rato, de una cuestión natural. Sí, en ese punto, digo, la historia del armado de listas de justicialismo ha incluido siempre una pata de los gremios, o por lo menos donde vengo yo en Santa Fe, ha sido así del 83 para acá y según leí, también lo fue antes de la dictadura. Digo, siempre hubo una pata en el Congreso que era una pata gremial. En ese sentido, es históricamente así, digo, a lo que referís natural. La idea del vice, que en este caso entonces circunscribimos a Recalde, que es la que se sabe, lo otro un rumor que no tenía con quién chequearlo, pero hay que preguntar, bueno, hay que preguntar. Si lo pregunto, ¿cómo me entero? Está bien. Nos circunscribimos al tema de Recalde. La idea del vice, ¿para ustedes es importante? Sería importante, hay que ver. Es efectivamente... Hay que ver la coyuntura electoral, hasta dónde se puede o cómo se puede plantear. Por supuesto, nosotros tenemos todas las aspiraciones. Nosotros sabemos que la única candidata del Proyecto Nacional es Cristina Fernández de Kirchner. De ahí nosotros podemos tener todas las pretensiones. Y como te decía hace un rato, no quiero volver sobre lo mismo, pero es natural que planteemos esto. Es natural que pretendamos tener un diputado, un vicegobernador, un concejal. Digo, después se verá a partir de la correlación de fuerza o cómo está ubicado el movimiento obrero o la organización gremial o la CGT en cada uno de los ámbitos donde se va a disputar o donde se va a pelear o donde se va a tratar de ocupar espacios en las listas. Facundo, por dar un ejemplo nada más, recién hace minutos en el programa anterior Redrado decía, ¿no? Hay que buscar hombres que puedan enfrentar a Moyano. Lo pongo de ejemplo solo porque ocurrió acá hace un ratito, pero entiendo que es un buen ejemplo. ¿No crees que la oposición, cargando sobre la figura de tu papá, puede, de algún modo, sí, restarle votos en sectores independientes al kirchnerismo o a la candidatura de Cristina? Porque así como lo vi a él, ya escuché varios. Bueno, este es el juego mediático que yo creo que empezó con más fuerza a partir de la muerte de Néstor Kirchner. Nosotros, yo particularmente, a las 2 horas de la noticia de la muerte de Néstor Kirchner, vi un editorial de, no sé si era Rosendo Fraga, que hacía referencia a que la primera acción que esperaba el mundo político era el distanciamiento de Cristina de Hugo Moyano. Y esto claramente se fue profundizando en todo este tiempo. Y bueno, yo creo que buscan esa fractura y buscan debilitar al Proyecto Nacional a partir de apuntar todos sus cañones al movimiento obrero, porque en realidad cuando hablamos de Hugo Moyano estamos hablando de la máxima expresión del movimiento obrero, de un factor de poder real, que es capaz y que yo creo que es el único factor que puede garantizar la profundización del modelo. Y por eso justamente lo atacan, porque profundizar el modelo significa tocar intereses. Y significa tocar los intereses que ellos representan. Por eso es natural también que se enfrenten y que existan estas operaciones mediáticas, que existan estas campañas sistemáticas para desprestigiar a la figura de quien es el máximo representante de los trabajadores, que es Hugo Moyano. Dos cuestiones. ¿Vos realmente crees que cuando se critica al dirigente Hugo Moyano se está criticando a todo el movimiento obrero, al rol de la CGT? Digo, por es supuesto, como, no como si siempre fuera ideológico, digo, no. Pero como es que es si ideológico, fuera... no te lo puedo no, digo, transmitir de otra manera. Yo reconozco que en la historia de la Argentina lo que se conoce, si querés bestialmente como el gorelismo, ha sido crítica del movimiento obrero de un lugar que por lo menos yo no comparto. Sin embargo, criticar dirigentes te parece que es siempre estar encolumnado en esa... No, hay muchos dirigentes gremiales que han contribuido mucho a los prejuicios y claramente se han equivocado, ¿no? Pero yo creo que cuando nos referimos a Hugo Moyano o cuando hablamos de Hugo Moyano, tenemos que referirnos a la historia reciente, al papel que cumplió siendo parte de la Comisión Nacional de los 25, su papel en la dictadura, en la que estuvo preso varias veces, su papel en la CGT Brasil, su papel en el MTA en los 90. Digo, ¿vos creés que para ciertos sectores de poder pasa desapercibido que Hugo Moyano organizó la Marcha Federal del año 94? Mira, a propósito, perdóname, a mí me tocó cubrir la Marcha Federal para el diario para el cual trabajaba entonces, que era
página 12 en el suplemento de Rosario. De tal modo que cada vez que me argumentan lo que vos me estás contando ahora, yo digo, me consta, digo, yo participé de eso y tuve la suerte de poder hacer la crónica, algo con lo que además yo estaba de acuerdo, digamos. Ahora, ¿no crees que el hecho de haber tenido una posición, si querés, mucho más interesante, a mi juicio, que muchos otros dirigentes gremiales, no lo quita en lugar de tener que rendir cuentas o explicarle a la gente las cuestiones sobre las que lo denuncian a veces? ¿Me entendés? El tipo tiene una historia que yo reconozco. Esa coherencia política, vos decís que... No lo exime de tener que dar explicaciones. Cuando vos ibas al tema del prejuicio. El prejuicio yo te lo sintetizaría en una sola idea. Para buena parte de la sociedad está instalado que muchos dirigentes gremiales hoy son hombres de negocios. Sí. Bueno, pero por supuesto que son hombres de negocio. Son hombres de negocio de negocios que tienen estructuras económicas, que administran estructuras económicas, hay estructuras políticas, estratégicas de poder. Y claramente en el esquema de poder de Hugo Moyano, como del sindicalismo, están los negocios. O sea, eso nadie lo puede negar. Nadie lo puede negar a eso. Digo, inclusive Hugo Moyano no lo niega. Digo, el tema es los negocios o el control de determinadas empresas, ¿para qué? Y yo creo que ahí está la cuestión. ¿Para qué? Digo, en un mundo donde el capitalismo, donde el capital se concentra, donde las riquezas se concentran, donde estamos con las transnacionales, donde de alguna manera